Uy, qué feo eso, qué golpe bueno. bajo, qué golpe duro. Y bueno, es Bueno, la realidad. Muy bien, no vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de educación. Exactamente. Cuando yo te digo educación bilingüe, Sí. automáticamente pensás en otros idiomas hablados. Exacto, castellano o inglés, castellano o alemán, bueno, cualquier idioma, ¿no? Pero uno lo referencia siempre con el castellano. Te estás olvidando de uno en especial, ¿Cuál? uno de los más inclusivos del mundo. Lenguaje de señas. Lengua de señas. Lengua. Lengua de señas. Yo decía lenguaje hasta hace 5 minutos. Ahora nos lo van a explicar entonces. Hasta hace 5 minutos decía lenguaje de señas y recién me golpearon, me lincharon, me dieron con un látigo, me dijeron, ¡se dice lengua! Así que bueno, básicamente porque en nuestro sistema educativo empezaron a entablar desde la educación digital un modelo de inclusión bilingüe tan especial y tan moderno que a mí me cuesta explicártelo y por eso tenemos los invitados que tenemos hoy. Exactamente, están con nosotros Laura Rodríguez, ella es asesora pedagógica digital, Victoria Perales, que es intérprete, y Cecilia Alonso, que es profesora y es sorda. Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, realmente como dice Nico, a mí también me sorprendió gratamente cuando lo leí, pero queremos que nos expliquen de qué se trata. Bueno, perfecto. Ahora Ceci va a empezar a explicarles de qué se trata esto que les queremos presentar ahora a ustedes. Hola, ¿cómo están? Bueno, les cuento. Yo soy una persona sorda de nacimiento. Soy docente en una escuela bilingüe de niñas y niños sordos, donde trabajo hace 17 años. El bilingüismo y la interculturalidad, el año pasado, imagínense, a partir de la pandemia por COVID, cuando tuvimos que quedarnos en nuestras casas, fue un tema para las niñas y los niños sordos que quedaron aislados en sus hogares, ¿no? Entonces pensamos cómo continuar el proceso educativo, ¿no? Muy complejo este proceso. Entonces, desde el Ministerio de Educación de la ciudad se tomó la decisión de organizar estos cuadernillos de aprendizaje para que las niñas, los niños en general pudieran llevar a sus casas y se estuvieron repartiendo estos materiales, pero no fue lo mismo en las escuelas especiales, particularmente en las escuelas de sordos, en las escuelas bilingües. Sí, se preparó un cuadernillo en general para educación especial, pero en las escuelas bilingües este cuadernillo no se pudo trabajar de la misma manera. La supervisora supo que era necesario contactar al Ministerio de Educación y explicarle la particular necesidad. Y desde el Ministerio se aceptó a trabajar este mismo cuadernillo de aprendizaje enfocado en la educación especial. Se difundió este material y la supervisora, que trabaja especialmente en las escuelas de sordos, ella es Lorena Carracedo, vio este material, vio estos cuadernillos, pero estaban pensados en español. Pero la primera lengua de las niñas y los niños sordos es la lengua de señas. Entonces a este material le faltaba su correlato en lengua de señas. Entonces, desde las escuelas Mañasco y Airoro, las escuelas interculturales bilingües de niñas y niños sordos de la ciudad, se convocó a un equipo de profesionales sordos y oyentes, docentes de estas escuelas, y se hizo la traducción en video de todos estos materiales. Fue un trabajo sumamente arduo de filmación, de edición, de traducción, por supuesto. Y una vez que estuvieron estas traducciones, con un código QR se podía acceder, que estaba en los cuadernillos, se repartió en las escuelas interculturales bilingües. Sin embargo, desde el equipo de docentes sordos y oyentes, también vimos que a pesar de esto, más allá de que había un material en español pensado para niñas y niños oyentes y que los niños sordos desde su lengua primera, lengua de señas, tenían otra forma de acercarse al español, porque por supuesto el español es su lengua segunda, entonces no podían trabajar con el mismo tipo de material, porque la didáctica de aprendizaje es diferente. Entonces desde este equipo tomamos la decisión de crear un nuevo material, especialmente pensado para este tipo de educación intercultural bilingüe, donde la lengua primera es la lengua de señas, con una didáctica pensada para esta lengua, y como lengua segunda el español, y una didáctica pensada para esa enseñanza. Una vez que se armó este material, se hizo pensando justamente en que es derecho de estas niñas y niños sordos a aprender de esta manera. Esta serie de videos en lengua de señas
Están señados, o sea, quienes hablan en estos videos son personas sordas. Perfecto. Entonces, ver estos videos es hacer lectura de la lengua de señas, como se puede hacer lectura del español. Se hace esta lectura de la lengua de señas a través del trabajo y la reflexión que se hace de la lengua en estos videos. Perdón. Sí, sí, sí. Sí. Perdón. Cuando uno ve, Ahí lo estamos viendo las imágenes. estamos Sí. viendo las imágenes de fondo y uno encontró lo de los códigos QR, encontró cómo interactuaron con educación digital y acá desde el punto de vista pedagógico es donde uno se sorprende de cómo por ahí ante la necesidad surgió esta cuestión creativa. Mira, te cuento cómo es esto. Ceci nos estaba contando que la primera lengua es la lengua de señas y como segunda lengua, por eso es una escuela bilingüe, la segunda Claro. lengua es el español escrito. Entonces su primera lengua es la lengua de señas. La lengua de señas no tiene escritura, entonces para poder leer y escribir en lengua de señas se necesita, por eso la revolución de la tecnología fue algo fundamental en la educación de los niños y las niñas sordas, porque podemos filmar a una persona hablante de lengua de señas y podemos leer y escribir en lengua de señas. Lo que sería alfabetizarse para leer y escribir, necesitamos del video, necesitamos de la educación digital para poder aprender a leer y escribir en lengua de señas. Y esto lo pregunto desde la total ignorancia, por lo cual pido disculpas. Sí. Cuando ustedes hablan de segundo idioma, el español, Sí. estamos refiriéndonos a que esto está apuntado a los chicos de la primera etapa de escolarización. Sí, la alfabetización empieza desde los chicos más pequeñitos. Porque, Así o que sea, sí, que empiezan Porque con... si mal no interpreto, Sí. el español pasa a ser un idioma de más fácil lectura a medida que pasan los años. Sí, tiene una didáctica diferente y todos los contenidos, ahora Ceci quizás les puede decir mejor, pero todos los contenidos se enseñan desde la primera lengua, que es la lengua de señas, y también se enseña el español escrito como segunda lengua. ¿Esto tiene algún correlato en otro lugar del mundo? Digo, ¿esto está tomado de otro lugar o fue iniciativa desde aquí? No, sí, se Existe. existe, sí. Digo, sí, porque en todo el como mundo. lo vemos ahora, digamos, como una... Para nosotros es futurista. Claro, y aparte tan necesario. ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? No, bueno, es la forma en que ellos... Sí, en otros países hay escuelas de niñas y niños sordos bilingües tal como hay aquí. Y la primera lengua, la lengua de señas, es la que sirve para el desarrollo del pensamiento. ¿Sí? Es la que sirve para poder expresarnos. El español vendría a ser la segunda lengua, que es la que nos va a permitir leer y reflexionarlo y comprenderlo para poder posteriormente escribir, pero la lengua de señas fue la que nos dio la posibilidad de construirnos y a partir de ahí poder generar esta escritura en lengua de señas, que se hace a través de todo un proceso, ¿no? Donde hay errores, donde hay que volver a corregir hasta que se da un producto terminado. Y desde ahí se puede pasar al español. Pero la didáctica, la pedagogía es específica, es muy puntual, ¿sí? Tiene el trabajo de este tipo de procesos de alfabetización. Pero es fundamental que la primera lengua sea la lengua de señas para hacer estas construcciones. ¿Y cuál fue el impacto primario que tuvieron? En la escuela. Para las niñas y los niños ver toda esta serie de videos que se fueron creando donde veían el material de manos de sus profesores sordos, les permitió ir incorporando todos estos contenidos y poderlos reflexionar, porque su primera lengua, la lengua de señas, es una lengua muy rica. Hace más o menos, hace unos 2 años aproximadamente que pudimos descubrir la fuerza que tenía este aprendizaje, la lectura y la escritura de la lengua de señas. Bueno, Muy bien. Y Victoria, te veo trabajando tan arduamente. ¿Cuándo comenzaste vos a ser intérprete? ¿Cuándo lo decidiste? Bueno, Victoria, hace más o menos 12 años primero estudió como profesora de sordos y posteriormente como intérprete. Y hoy en día ejerce ambas profesiones, ella es profesional de ambas cosas. En este momento está ejerciendo como intérprete. Qué impresionante. Quería comentarles algo con relación a los videos. Sí. Porque
lo que hablábamos, esto de leer y escribir en lengua de señas, es como que hay diferentes textos, como hay textos escritos, hay diferentes modos de texto, ¿sí? En los videos también, y se ve esto reflejado en las ediciones de estos videos, ¿sí? Cada uno tiene su estructura. Por ejemplo, en el cuadernillo, por ejemplo, que están viendo ustedes ahí, aparece como un lenguaje más coloquial, donde se le habla en primera persona a los chicos, como invitándolos a viajar. Esos estaban hechos, bueno, Ceci es la señante, tenía como la ropa vestida de exploradora. Aparte, la producción fue, todos los profesores, imagínate, estábamos todos en casa, entonces habían hecho como un estudio de grabación en su casa con la tela verde para que se pudieran filmar y después cambiar nosotros los fondos. También colaboró conmigo otra profesora sorda que también editó. Pero bueno, cada texto tiene su estructura y su edición, ¿sí? Las consignas tenían fondo verde, con los títulos diferentes, señando ya vestidos de negro. Así que bueno, todos esos consensos fueron para marcar las diferencias en cada uno de los tipos textuales que íbamos presentando en este material. Nosotros realmente les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros contándonos esto, que realmente para nosotros es muy novedoso, y cuando hablamos de inclusión, esto es la verdadera inclusión. Así que gracias Laura, gracias Victoria y Celeste. Bueno. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Muchas gracias. Que tengan